Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de puntaje nacional en nuestro módulo común de biología. Ya hoy día vamos a hacer nuestro resumen final, ya con toda la materia que hemos visto durante todo el semestre. En química recién acabamos de hacer el ejercicio de ir comparando los contenidos mínimos obligatorios del modelo DEMRE, que yo espero que ustedes estén familiarizados con él, con la materia que vimos durante todo el año. Yo, aun cuando en esta clase de biología no lo voy a poner de forma explícita en las diapositivas, espero que ustedes por favor hagan ese ejercicio de ir comparando el modelo DEMRE y ser críticos, decir, ¿saben qué? Este profe no pasó esta cuestión, y por supuesto tomar la responsabilidad de verlo. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero recuerden que el trabajo de cada profesor de preuniversitario es interpretar el modelo DEMRE, nos podemos equivocar en eso, ¿ya? Así que péguenle una vuelta. Yo espero haber hecho lo mejor posible, durante este año. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto? La primera clase, en marzo, nuestra primera clase, con esto partimos: el agua, los iones, macromoléculas de interés y macromoléculas, perdón, de interés biológico, y vimos todas estas cuestioncillas. Era una clase de química, ¿cierto? La primera clase de biología siempre es una clase de química. Yo espero que las personas que hayan visitado alguna vez un libro de biología general, como el Solomon, o que Villé, que se llamaba anteriormente, que es un libro muy bueno, el primer capítulo es un capítulo de química, donde empezamos a conversar con respecto a la naturaleza molecular de todo lo que hay dentro de la célula, cosa que es muy importante. Yo soy de los que creemos que en un tiempo más ya no van a existir estas tres pruebas diferenciadas. Ya llegamos a un momento en el que las ciencias se nos empiezan a unir. De hecho, yo siempre he dicho, yo soy bioquímico, ya como que esta cuestión se nos unió hace rato, la química con la biología. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar la clase? Aproximadamente 1 hora, aproximadamente, espero. Don David me está piropeando la polera. Son poleras de supermercado que yo compro habitualmente a menos de 2.000 pesos. Se los recomiendo. Para poder clasificar las moléculas y muchas gracias por el piropo, para poder clasificar las moléculas que forman parte de las células, es súper interesante entender este concepto que vimos en química, que es la polaridad. Si ustedes no son químicos y no les gusta la química, yo tengo que contarles que existen dos grupos de moléculas, que son los hidrofílicos y las hidrofóbicas, algunas que no se recomiendan, no se juntan mucho, ¿ya? No son muy amigas unas con las otras. Normalmente las hidrofílicas se juntan entre ellas, estamos hablando ahí de compuestos polares o compuestos con carga, que se borró allá, que entre ellos nomás se juntan. Ellos se disuelven, ellos se relacionan, y por otro lado los compuestos hidrofóbicos, que son los apolares, que se juntan también entre ellos, ¿ya? Y entre uno y otro hay una separación, ¿ya? Entre el agua y el aceite, ¿cierto? El agua y el aceite no se mezclan porque el agua es hidrofílica, así que lo vemos de alguna forma, e hidrofóbico es el aceite, ¿ya? Y como sabemos ahí, lo similar disuelve lo similar. Entonces, en base a esta naturaleza química, la célula, la evolución, Dios, quien usted quiera, se la ha ingeniado para poder armar estructuras súper interesantes, porque gracias a eso se forman las células, porque en un medio que es completamente acuoso vamos a encontrar ciertas barreras que tienen ciertas características que le permiten generar límites, ¿ya? Veamos ahora las moléculas principales de la célula. Los carbohidratos, que son compuestos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, normalmente en una proporción cercana a una molécula de agua por cada átomo de carbono. Normalmente son una reserva energética, aun cuando también pueden ser parte de la estructura o de parte estructural de la célula, o también codificando información. Lo vimos nosotros, por ejemplo, el azúcar ribosa del ADN o el ARN, ¿cierto? Ese era un carbohidrato. También teníamos los ácidos grasos, que eran moléculas muy grandes o más largas de carbonos e hidrógenos principalmente, que estos eran hidrofóbicos, ¿ya? Por sí solos, en la célula, solitos no cumplen muchas funciones, ¿ya? Aun cuando sí pueden ser reservorios de energía, ¿ya? Los ácidos grasos. Pero normalmente, como estas cuestiones son completamente insolubles, en la célula no nos sirven demasiado por sí solos y se van a asociar a otros pedacitos de moléculas para darle características anfóteras, o en el fondo para poder ir calmando un poquito esa falta de solubilidad y generar, por ejemplo, los fosfolípidos, por ejemplo, los triglicéridos, que en el fondo son las versiones
o aquellas moléculas que contienen ácidos grasos y que la célula sí puede manejar. Esto es todo material de la primera clase que vimos. Los triglicéridos era la manera en la cual se almacena la energía. Cuando uno junta grasita en la guatita, ahí hay triglicéridos. ¿Ya? Una medida que uno se hace normalmente en los exámenes preventivos es ver la cantidad de triglicéridos que andan dando vueltas en la sangre. Y en el fondo lo que estamos viendo es la cantidad de grasa que hay dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y son 3 ácidos grasos que están unidos a una molécula de glicerol. Ya los ácidos grasos por sí solos les iría muy mal en el medio acuoso que está dentro y fuera de las células. Así que en el fondo les permiten irlas orientando un poco mejor dentro del cuerpo. ¿Ya? Los fosfolípidos son moléculas que tienen una cola completamente hidrofóbica, donde está la cola de los ácidos grasos, pero tiene una cabeza que es un glicerol y un grupo fosfato que es polar, ¿ya? Entonces tiene una cabeza o un lado que es completamente hidrofílico. Esta es una molécula en general que tiene una dualidad entre hidrofóbico e hidrofílico, y eso le da una característica muy, pero muy importante, que es ser anfódero y llevarse bien y mal a la vez con el agua, y por lo mismo es el componente fundamental de nuestras membranas biológicas. Nos permiten generar una separación entre una dicapa, ¿cierto?, entre 2 medios acuosos, pero a la vez relacionarse con esos 2 medios acuosos, ¿ya? Los esteroles son otro tipo de molécula, en este caso un lípido, que no posee ni glicerol ni tampoco ácidos grasos, pero sí obedece a esta característica de los lípidos. Recuerden que estos ácidos grasos son lípidos también, que en el fondo son esta estructura común, que es una estructura con 4 anillos hidrocarbonados. ¿Qué significa esto? Que tiene mucho carbono e hidrógeno solamente, y a partir de ellas se arman un montón de moléculas de importancia biológica, partiendo por el colesterol, también con las hormonas esteroidales, ¿ya? Y aquí tenemos un montón de cosas para empezar a nombrar y que nos aparecieron durante todo el año, ¿ya? El colesterol es propio de los animales. Nosotros nos medimos también el colesterol en nuestra sangre para ver en el fondo nuestro estado de nuestro panorama con respecto a los lípidos dentro de la sangre. Las plantas no tienen colesterol. Si alguien quiere leer algo interesante, este año salieron varios estudios donde se pretendía demostrar cuál fue el primer animal que se generó en la evolución, ¿ya? Y ese estudio se basó en buscar el colesterol en ciertos organismos que, aun cuando tenían características de plantas, parece que no eran plantas, ¿ya? Así que, bueno, eso es súper interesante, se lo recomiendo. La molécula estrella, el tipo de macromolécula estrella de los sistemas biológicos son las proteínas, porque son muy abundantes y además porque hacen una función muy diversa, ¿ya? Están compuestas de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Su unidad fundamental es el aminoácido, y esa secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura y las funciones de la proteína. Ya son sintetizadas en la célula, pero siempre dependiendo de un molde que es el material genético. ¿Ya? Me dicen ahí que hablo de velocidad 1.5, voy a llegar a 2.5 al final de esta clase porque esto es un resumen. Y créanme que hay harta materia. Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, ¿ya? Y nosotros también vimos un poquito de eso en esta primera clase. Los ácidos nucleicos, por otro lado, son moléculas que se forman por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo también, y se organizan en base a una unidad monomérica, una unidad representativa chiquitita que se va ordenando de forma de cadena, que se llama nucleótido, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un esterol y esteroide? Esteroide es, casi siempre lo hablamos en el concepto de hormona, una hormona que deriva de la molécula del esterol, ¿ya? El esterol es un conjunto en el fondo, de moléculas que obedecen a esa estructura particular que nosotros vimos allá, esos anillos, y cuando se generan hormonas derivadas de esa molécula, se llaman esteroides. Parte importante de las proteínas, o en realidad las proteínas cumplen muchas funciones, pero las más importantes dentro de la célula son las enzimas. Las enzimas son aquellas que permiten que las cuestiones no pasen por azar dentro de la célula, ¿ya? Que no hay que esperar años para ir esperando una reacción química. Las enzimas son catalizadores biológicos, casi siempre en su 99,9% son de origen proteico, aun cuando existen ciertas moléculas de ARN que también se les ha encontrado cierta
capacidad catalítica. Como ya lo vimos alguna vez, un catalizador es una sustancia que apura una reacción porque disminuye la energía de activación que se necesita para echar a andar esta reacción. ¿Ya? Se busca un camino alternativo y en el fondo es algo que nosotros vimos durante la clase y que lo vimos en una clase de electivo química. Si es que a alguien le interesa un poquito esto y profundizar, hay una clase de electivo química de velocidad de reacción, de cinética química. Y ahí vimos esto en detalle. En este contexto esto se llama cinética enzimática y lo que nosotros estudiamos es la velocidad de las reacciones que se catalizan en un medio biológico. Nosotros tenemos esta famosísima curva, que es la curva de Michaelis-Menten, donde se ve cómo se manejan distintas velocidades de reacción dependiendo de la cantidad de sustrato que yo tenga disponible. ¿Ya? Por ahí John me hace la relación entre catalizador igual destrucción, no necesariamente. ¿Ya? Transformación, reacción, apurador. Por ahí busqué la palabra. Yo no creo que es destructor sea el sinónimo de catalizador. Ya una vez que vimos eso, tuvimos ya nuestras dos primeras clases, macromoléculas y después de enzimas. Y la tercera clase fue cuando empezamos recién a hablar de células. Y la célula se define en parte de esta teoría celular, que sigue siendo teoría y que se fue dando con el paso del tiempo, por distintos aportes de distintos científicos y en relación a los avances de la microscopía. La teoría celular establece que es la célula la unidad fisiológica, morfológica y reproductiva de los seres vivos. Eso quiere decir que donde hay vida hay células, ¿ya? Y eso da pie para, por ejemplo, en nuestro debate eterno de si que los virus son o no seres vivos. Esto es más de lo mismo, si no me equivoco. Dentro de todas las células que nosotros hemos visto, tenemos dos grandes grupos, las células procariontes y las células eucariontes. Las células procariontes son más básicas, son más chicas, son anteriores o aparecieron primero en la evolución y constituyen un tipo de célula mucho más simple. Es una célula que, si bien tiene un contorno, una membrana plasmática que lo separa del resto del medio extracelular, dentro de ella no tiene subdivisiones. Está todo mezclado dentro, ¿ya? Es decir, que no tiene organelos membranosos. Por otro lado, las células eucariontes son células más complejas que, además de la membrana plasmática, tienen dentro de ellas también compartimientos distintos, o estos famosos organelos membranosos. En base a estos dos grupos yo puedo establecer la diferencia de los que son bacterias son procariontes y los que no son bacterias son eucariontes. Así de sencillo. En contexto PCU hay unos grupitos más interesantes también que aparecen. Dentro de las células eucariontes nosotros tenemos dos grandes tipos que son la célula animal y la célula vegetal. Tienen ciertas diferencias con respecto a su composición en los organelos característicos, principalmente en la presencia de una pared celular de celulosa, valga la redundancia, que está presente en la célula vegetal. También la célula vegetal contiene una gran vacuola central que es la que almacena el agua principalmente. La mayoría de los otros organelos se encuentra en ambos casos, el núcleo, el nucleolo, retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que es, junto con el complejo de Golgi, son aquellos que ayudan a el procesamiento de las nuevas proteínas, apoyados también por los ribosomas que están por ahí, y yo espero que ustedes retengan en el fondo la utilidad de ellos. Algo que nosotros no mencionamos, o que yo no mencioné explícitamente, creo, fue que el complejo de Golgi, además de esta función de formación, de empaquetamiento de las nuevas proteínas, también ayuda a formar esta barrera en que se va generando cuando ocurre la división celular en células vegetales, ¿ya? Porque tiene que formarse una nueva pared celular que divida ambas células nuevas que se van a generar cuando ocurra división celular, cosa que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la estructura de una célula procarionte. Tenemos una pared celular, pero que ya no es de celulosa, no es igual que la de la pared vegetal. Y como nosotros vemos aquí, todo lo que necesita esta célula está en un mismo espacio. Está la membrana plasmática y dentro ya no hay subdivisiones. Así que tenemos un puro compartimiento. Y además una estructura más básica y más chiquitita. Una célula procarionte es como 10 veces más chica que una eucarionte. ¿Ya?
También vimos nuestra clase de transporte, donde partíamos definiendo el modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido fue el que logró definir cómo era la naturaleza del contorno de estas células. Si nosotros miráramos a la célula microscópicamente, y de hecho más chico que microscópico, y viéramos qué hay dentro de su membrana plasmática, en realidad no veríamos un ente estático. Veríamos estos fosfolípidos, que recuerden que son estas moléculas con una cola hidrofílica, una cabeza hidrofílica, perdón, y una cola hidrofóbica, que permiten generar esta división cuando se juntan de a dos, con sus colas hidrofóbicas adyacentes, y con eso permito una división entre el medio extracelular y el intracelular. El tema es que esto es un mar de fosfolípidos que está constantemente en movimiento, que tiene insertado dentro de ellos o entre medio de ellos proteínas, también tiene ciertos carbohidratos que están señalizando ahí. En el fondo, a eso se refiere con mosaico, que no son los puros fosfolípidos, tienen un montón de proteínas insertadas entre fosfolípidos y además están en constante fluidez o movimiento. Por eso, Singer y Nicholson le pusieron mosaico fluido. ¿Ya? Dentro de esta membrana plasmática nosotros tenemos que tener tenemos que tener estructuras que nos permitan transportar sustancias, ¿ya? Toda célula necesita generar esta separación entre el medio exterior e interior, pero también necesita transportar cosas desde dentro hacia afuera y también desde afuera hacia adentro. Entonces hay distintas maneras de transportar. La principal clasificación obedece a cuál es la fuerza que impulsa este transporte, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un gradiente de concentración, es decir, un compartimiento en el que la sustancia está más concentrada que en el otro, si es que yo abro la puerta, lo que espero es que ese gradiente de concentración se exprese y me igualen las concentraciones. Es decir, que haya un flujo natural o espontáneo desde el lugar más concentrado hacia el menos concentrado. Para ese tipo de transporte, como yo les decía que es espontáneo, no se necesita meter energía, no se necesita invertir energía para que las cosas se muevan en esa dirección, porque es el sentido del gradiente de concentración. Cuando ocurre eso se llama transporte pasivo. Y vamos a tener distintos tipos de transporte pasivo. Por ejemplo, la difusión simple, cuando moléculas que son muy pequeñitas y que son apolares se pueden ir directamente a transportar entre medio de los fosfolípidos. Pasan entre medio nomás. Tenemos moléculas como el CO2, gases como el oxígeno, y también tenemos la notable excepción del agua. El agua también puede difundir de manera simple, aun cuando sí es polar, ¿ya? Pero nosotros la vamos a considerar como una molécula con la capacidad de atravesar nuestras membranas biológicas. Ahora, hay moléculas que por polaridad o por tamaño no pueden atravesar entre medio de los fosfolípidos. Necesitan tener una especie de túnel que va a ser una proteína, un carrier que va a permitir el transporte, que va a seguir siendo pasivo porque ese carrier no va a estar metiendo energía para que ocurra el movimiento. Simplemente va a ser una vía de transporte donde se van a atravesar esta sustancia. Por ejemplo, el que está ahí en amarillo. Eso es un caso de difusión facilitada. Ahora, muchas veces la célula necesita mover cosas en el sentido contrario del gradiente químico, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, en el caso de lo que ocurre con la transmisión de los impulsos nerviosos, yo tengo una concentración distinta de cargas entre un lado y otro de la membrana plasmática, y el movimiento espontáneo lo que haría sería igualarme esas cargas, y nosotros sabemos que una célula nerviosa necesita mantener las cargas, y esas cargas son las que permiten transmitir el impulso. Entonces la manera que tiene de seguir concentrando o de mandar una partícula hacia el lugar donde ya se encuentra más concentrado es el transporte activo. Para eso necesita sí o sí tener un transportador, que es una proteína que, además de cumplir la misma función de un carrier, que era ser la vía de transporte, también es la que transforma la energía en transporte, en movimiento de estas partículas, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con el caso del transporte activo, ¿ya? ¿El alcohol atraviesa la membrana plasmática? Sí. Sí. Esa es mi respuesta con cierto grado de seguridad. Sería que bueno que alguien lo buscara, sí. Que me corrigieran si es que me equivoco. Mi intuición me dice que sí. Veamos, células
teníamos otro tipo de transporte que es la osmosis. Nosotros ya le había dicho que el agua puede atravesar las membranas, ¿cierto? Y a veces cuando yo tengo concentraciones muy distintas de un soluto, cuyo solvente es el agua, y el soluto no se puede mover, lo que vamos a hacer o lo que va a generarse es que el transporte de agua va a intentar igualar las concentraciones, ya lo cual es muy curioso. Aun cuando con este objetivo de igualar concentraciones se pueden llegar a generar incluso diferencias de masas de agua. La cantidad de agua puede inclusive ser más fuerte que la ley de la gravedad, ¿ya? Eso se mide, por ejemplo, en los ejercicios de osmosis que se hacen en química. Dependiendo del tipo de célula, ya sea si es vegetal o animal, vamos a tener distintos fenómenos para estos fenómenos de osmosis, ¿ya? O distintos procesos que va a experimentar la célula. Si es que el medio es hipertónico, lo que está afuera está más concentrado en sales, el agua de la célula va a tender a salir de ella para poder bajar así la concentración de soluto que hay fuera. Y dependiendo de si es una célula vegetal o animal, es lo que va a experimentar ella, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la diferencia que la célula vegetal tiene una pared celular que contiene su estructura, que es más dura, es más rígida y por lo cual no cambia tanto la forma de la célula. Ya lo contrario ocurre en el caso hipotónico y se aplica la misma diferencia con respecto a la presencia o no de pared celular en caso de células vegetales y lo contrario en caso de células animales. Hay una clase donde nosotros vimos exclusivamente eso. Eso fue transporte. Una de las cosas importantes que también tenía la célula guardada dentro de ellas es el famosísimo ADN o ácido desoxirribonucleico, que es la molécula en la cual se almacena o se guarda la información que me va a permitir codificar más adelante todas las proteínas que necesiten nuestras células. Nosotros sabemos que las proteínas son muy abundantes y muy diversas y generan la mayor cantidad de funciones dentro de la célula, pero hay un lugar donde están almacenadas las instrucciones para poder generar esas proteínas. El ADN es una molécula que es una combinación de nucleótidos y una cadena bastante larga con distintas repeticiones de 4 nucleótidos distintos. Se dispone en forma de doble hebra, esta doble hebra que descubrió Watson y Crick en base a las fotografías tomadas por Rosalind Franklin, y que esas cadenas se unen por puentes de hidrógeno. Tanto la estructura como la funcionalidad del ADN depende de estas combinaciones de 4 nucleótidos que son adenina, timina, guanina y citosina. Cada uno de estos nucleótidos se compone por una base nitrogenada, un azúcar ribosa o desoxirribosa en el caso del ADN y un grupo fosfato, ¿ya? Y esto se va a ir uniendo sucesivamente y la única diferencia entre los distintos nucleótidos es su base nitrogenada, ¿ya? Aquí están las cuatro bases, los 4 nucleótidos que forman el ADN. Tenemos las 2 pirimidinas, que son la citosina y la timina, que tienen un puro anillo, y las 2 purinas, que son adenina y guanina, que tienen doble anillo. Con eso tienen que aprenderse esto. La mnemotecnia que nosotros aplicábamos era purina, yo aplicaba pura agua o pura plata. Dependiendo de eso, ustedes podían acordarse que la A y la G de adenina y guanina corresponde a purina, ¿ya? ¿Qué es transporte secundario? Transporte secundario y primario, que si no me equivoco también lo vimos en esa clase, corresponde a de dónde aparece la energía en el caso del transporte activo. El transporte activo primario es donde se aplica directamente ATP. Y con el ATP se echa a andar una sustancia hacia el lugar donde ya está más concentrado, mientras que el transporte secundario es cuando se genera un cotransporte, se aprovecha el transporte pasivo de otra sustancia y con eso la proteína esta que me está generando el transporte dice ya, yo te transporto una para acá, pero me voy a llevar a otra para el otro lado, ¿ya? Eso, pero pégale una vuelta si tiene muchas dudas. La bomba sodio-potasio que me pregunta Gabriela es un ejemplo clarísimo de transporte activo primario. Gasta mucho ATP dentro de la célula y en el fondo lo que hace es mover sodio y potasio a través de la membrana plasmática. Y también está nuestra clase de transporte, que es como la quinta clase que nosotros vimos en nuestra lista de reproducción. Va a estar también, hablamos mucho de la bomba sodio
potasio. También las nombramos en el concepto de metabolismo cuando hablamos del ATP. ¿De para qué ocupamos el ATP? ¿Ya? El ADN es una molécula grandota. Es tan grandota que si estuviera estirada dentro de la célula no cabría. Entonces, lo que hay que hacer, o la forma en la cual se la ingenian las células para poder meter esa tremenda molécula dentro de ellas, es enrollarlas. Y la forma en la cual se enrolla y se forma como una madeja se llama cromosoma. Y es lo que se puede ver en ciertas etapas del ciclo celular. ¿Ya? En el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Ya? Eso quiere decir que tenemos 46 cromosomas. 22 de esos pares, es decir, 44 cromosomas, son los que se llaman autosomas. Y los dos que nos quedan corresponden al par sexual. ¿Ya? El enrollamiento de esta gran molécula de ADN se lleva a cabo por unas proteínas llamadas histonas, cuya función es ejercer como el carrete en el cual yo enrollo un hilo, ¿cierto? Ir condicionando el enrollamiento de esta gran molécula. Recuerden que esta molécula, si estuviera desenrollada, no cabría. Antonia me pregunta cómo lo de pura agua, pura plata. Usted probablemente le va a pasar en la PSU, que le va a aparecer una pregunta donde usted deba saber cuáles son las purinas y las pirimidinas. Y lo más probable, o es muy probable, es que no se acuerde. Diga, ¿cuál es la purina? Decir pura agua, en el fondo usted se va a acordar que la A de adenina y la GUA de guanina corresponde a las purinas. ¿Ya? Lo mismo pura plata, en el caso de plata, el símbolo químico de la plata es AG, de adenina guanina. Por eso era. ¿Ya? Ojalá, a lo mejor usted se va a acordar. Puede ser, o espero que así sea. El material genético, el ADN, cumple una función que nosotros hemos nombrado, que es ser el reservorio de la información donde va a estar todas las indicaciones para generar nuestras proteínas, ¿ya? Y el proceso en el cual se generan estas proteínas es utilizar el ADN, pero el ADN es tan importante resguardarlo dentro de la célula que la célula eucariota está dentro del núcleo. Y aun cuando nosotros lo utilicemos en una generación de una proteína que se va a armar fuera del núcleo, nosotros no lo vamos a sacar de ahí. No, pues no nos conviene. En vez de sacar el ADN del núcleo, lo que vamos a hacer es generar una especie de copia del ADN, una copia útil solamente de la sección que yo quiero utilizar, pero que no va a ser precisamente una copia igual, no va a ser de ADN, va a ser de una molécula parecida que se llama ARN, cuya diferencia es que en vez de tener la desoxirribosa, que es esta azúcar pentosa, va a tener una ribosa. ¿Ya? Es decir, que es la misma molécula pero con un oxígeno más. Entonces va a salir esta copia, y esta es la que sí va a salir del núcleo, esta es la que va a entrar a un ribosoma, y en el ribosoma se va a transformar a proteína en un proceso llamado traducción. Traducción se llama hasta aquí, y lo anterior se llamaba transcripción. Transcripción, como les decía, entonces es generar una molécula de ARN a partir de ADN. Posteriormente esta molécula tiene que madurar antes de salir del núcleo. Tienen que cortarse ciertas partes que no van a ser ocupadas, y con eso logra salir del núcleo y se genera la traducción, que es decir, transformar de ARN a la proteína misma. Este ARN lleva una M al lado para poder diferenciar, como dice ahí Javiera, entre el ARN mensajero, que es el que cumple esta función, porque hay otros tipos de ARN. Ya, bueno, ahí está el ADN. Cuando las células se necesitan dividir, cosa que ocurre muy frecuentemente en los seres vivos, no solamente para poder generarlo, también para que crezcan, para que se vayan regenerando, necesitamos dividir células para que se puedan reproducir también. Y hay distintas maneras de dividir células, tanto por mitosis o por meiosis, que son dos procesos que nosotros también vimos. La mitosis tiene un objetivo que es distinto al de la meiosis, tienen características que son también distintas, aun cuando tienen similitudes en sus pasos. La mitosis va a generar dos células nuevas que son idénticas genéticamente. ¿Ya? La mitosis se encarga solamente de generar copias. Los productos, las células que se generan a partir de la mitosis siguen siendo diploides, siguen teniendo pares de cromosomas. Es súper importante en el crecimiento y el desarrollo de metazoos, plantas, y en el fondo la función que yo les decía, y fallas en este proceso pueden generar cáncer. Como ya les decía, esto es un proceso de división donde básicamente se clona una célula, se generan dos células a partir de una. Cuando uno tiene un crecimiento neoplásico, es decir,
un desarrollo de un tumor maligno es una célula que en algún momento perdió la capacidad de control de su capacidad de división y se empieza en el fondo a crecer ese tejido de manera descontrolada porque la mitosis está ocurriendo de forma descontrolada. Y tiene mucho sentido que muchas drogas quimioterapéuticas en el fondo intenten regular el ritmo de la mitosis. La mitosis antes de ocurrir pasa por etapas en las cuales se prepara para esta división. Debe abastecerse de todo aquello que necesita para poder sobrevivir y para permitir las sobrevivencias de dos células ahora, ¿ya? Como cuando uno se cambia de casa, cuando uno se compra una segunda casa, tiene que comprar todo de nuevo. Tener un segundo refrigerador, una segunda cocina, un segundo microondas, todo doble. Porque va a tener que alimentar ahora dos casas. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos una fase G1 donde se genera todo aquel material accesorio de forma repetida. Proteínas, todo lo que se necesita, todo lo que es necesario para el crecimiento, con excepción del ADN. Porque después pasamos a una segunda fase que se llama fase S, donde ahí ocurre la duplicación del ADN. Donde este cromosoma, que era un palito, normalmente ahora se transforma en esta X, porque se duplicó. Y cuando nosotros vemos los cromosomas con esta forma de X, es porque es un cromosoma duplicado que tiene el doble del material genético, que este 2C, que me da la cantidad de material genético, ahora es un 4C, porque están todos los cromosomas duplicados. Tengo el doble de material genético, aun cuando no tenga mayor cantidad de cromosomas. Sigo teniendo en el caso del ser humano los 23 pares, sigue siendo 2N. No tengo más cromosomas. Tengo que los mismos cromosomas que tenía antes ahora están duplicados. Por eso hay una diferencia entre decir 2N y 2C. Por eso nos damos la lata de ocupar dos variables. Una es el número de cromosomas y el otro la cantidad de material genético que hay dentro de esos cromosomas. ¿Ya? Posteriormente a la duplicación de la fase S pasamos a la fase G2, donde se reparan cualquier error que se haya cometido en esta duplicación del material genético. Luego entramos en la mitosis, ¿ya? Nosotros hablamos de todo esto incluyendo G1, S y G2, y la mitosis es el ciclo mitótico, todo esto. Pero el momento en el cual empieza la división se llama mitosis. Ojo con eso porque los nombres son bastante similares y bastante nos pueden llevar a errores, ¿ya? Una vez que entramos en la mitosis, entramos en nuestras famosísimas fases: pro, meta, ana, telofase. Esas 4 fases donde primero empieza a desaparecer el núcleo, se ponen en el ecuador los cromosomas duplicados, se empiezan a separar los cromosomas y al final terminamos dividiendo esto, armando dos núcleos nuevos, y al final se generan nuestra citodiéresis o citoquinesis, donde ya tengo la división completa de estas dos células nuevas. ¿Ya? Me preguntan aquí si en G2 se repara el ADN. Sí, ocurren todos los procesos de reparación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en la mitosis. En la meiosis nosotros también entramos en estas fases. También vamos a ocupar esto de la pro, meta, ana y telofase, pero tiene ciertas diferencias. Las diferencias son fundamentales porque el objetivo de la meiosis ya no es el mismo. No es clonar células, no es que aparezca la misma célula ahora duplicada. De hecho, todo lo contrario, queremos generar ahora células nuevas, células que no sean idénticas, queremos generar variabilidad genética. Para eso tenemos dos eventos donde ocurre esta variabilidad: el crossing over y la permutación cromosómica. ¿Ya? Cuando empieza a ocurrir la meiosis, es muy similar a la mitosis. ¿Ya? Ocurre la duplicación del material genético, entramos en estas fases, pero en la primera división, en vez de agarrar cada cromosoma duplicado y llevarnos la mitad de estos cromosomas, lo que hacemos es repartirnos la cantidad total de cromosomas. ¿Ya? Yo tengo, como yo les decía, teníamos los cromosomas de a pares, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tenemos 23 pares. Lo que hacemos en la meiosis 1 es elegir a uno de cada integrante del par cromosómico. Usted va a poder elegir uno y cada célula se va a llevar a uno de estos cromosomas que se encuentran duplicados. Entonces ahí sí cambia la cantidad de cromosomas y pasamos a tener en la meiosis 1, al final de ella, células haploides, aun cuando siguen teniendo
estos cromosomas duplicados. El tema es que dependiendo del tipo o las combinaciones de cromosomas que cada célula elijan, vamos a tener distintos variantes, ¿cierto? Y eso se llama permutación cromosómica, ¿cierto? Porque existen diferentes combinaciones posibles para generar distintos tipos de gametos dependiendo de la cantidad de cromosomas totales. Si a alguien le gusta la matemática, no sé si en la PSU de matemática entra el concepto de permutación, pero algo que se estudia. Y me lo preguntaron alguna vez y yo no lo respondí, que era cuánta, y lo vi hace poco, cuál es la cantidad de gametos que se pueden generar a partir de los cromosomas que tiene una célula diploide. Pongámonos, por ejemplo, en el caso de una célula humana, ya que su n es igual a 23, ¿cierto? Nosotros somos 2n, tenemos el doble de eso en total, porque tenemos de a pares. Entonces, lo que hacemos para ver cuántos gametos se generan es que los gametos totales corresponden a 2 elevado a n. En el caso del ser humano sería 2 elevado a 23. Esa es la cantidad de gametos posibles o de combinaciones cromosómicas que yo podría generar con los 23 pares de cromosomas humanos. ¿Ya? No sé si esto entra. Yo no he visto ninguna pregunta de un modelo de EMRE que incluya estos ejercicios, pero en una de esas, y bueno saberlo, ¿cierto? No es tan difícil la fórmula. 2 elevado a n. Recuerde que n es la cantidad de pares, no es la cantidad total de cromosomas, es la cantidad de pares, ¿ya? Si es que una célula tuviera un total, una célula diploide tuviera un total de 10 cromosomas, su n sería 5. Y la cantidad de gametos que se podrían generar serían 2 elevado a 5, que es 4, 8, 16, 32 combinaciones posibles. ¿Ya? También, antes de que empiece la meiosis 1, ocurre un fenómeno de crossing over donde ocurre recombinación homóloga, es decir, que ciertos nucleótidos o secciones de nucleótidos se van desde un cromosoma hermano hacia el otro, ¿ya? Y así se genera aún mayor variabilidad genética. Este fenómeno de la meiosis ocurre solamente en las líneas germinales. Su objetivo es generar gametos, células haploides que permitan, después de la unión con otro gameto, volver a restituir la diploidía, es decir, volver a generar un cigoto con la cantidad normal de cromosomas de la especie. Se producen 4 células a partir de una, porque en el fondo pasamos a una meiosis 1 y después a una meiosis 2. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en meiosis y mitosis. Aquí está nuestro cuadro comparativo, donde nosotros podemos ver características principales. Recuerden que esto lo vimos en 2 clases. Hay mucha materia entre medio, con principalmente los pasos de cada uno de los procesos. Además vimos ejercicios de ver la carga cromosómica y la carga genética total, ¿ya? Que es súper importante eso. También hablamos un poquito de energía, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la célula tenía la necesidad de satisfacer todas sus demandas energéticas? Para eso iba a recurrir a procesos en los cuales pudiera generar energía y ciertos sustratos que les permitirían generar energía. A partir de eso nosotros ya vamos a andar nuestra idea de ecología, donde armamos distintas relaciones entre poblaciones de distintas especies, valga la redundancia en el fondo. Pero el objetivo era poder satisfacer las demandas energéticas. Nosotros ya hemos hablado de procesos que consumen energía. Para poder transportar la energía dentro de la célula, formamos una molécula que es un nucleótido que se llama ATP. ¿Ya? Este ATP es un nucleótido de adenina, que tiene una azúcar ribosa y tiene 3 fosfatos. El tema es que ese último fosfato tiene la gracia de guardar mucha energía. Entonces, cuando se agrega este último fosfato, esta cuestión se carga, andamos trayendo para todos lados esta energía, y cuando hay que ocupar esa energía, se libera cuando se libera el fosfato, se libera la energía. ¿Ya? Catabolismo es el momento en el cual se rompen moléculas para poder liberar energía, y anabolismo es cuando la célula va a generar moléculas más grandes y con eso va a poder va a gastar energía o almacenar.
¿Ya? Camila me dice que nunca entendió lo del ATP. Hay una clase de eso, nuestra primera clase de metabolismo, pero en modo resumido le explico. La célula necesita energía, todos los procesos. En muchos lugares diversos de la célula necesitan tener una fuente de energía. Existen organelos como las mitocondrias que se encargan de generar esa energía, ¿cierto? No hay ningún problema, ya la mitocondria genera la energía para que funcione, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio. El tema es que la mitocondria tiene que mandarle, de alguna manera, la energía. Si nosotros comparamos el ejemplo a grosso modo, lo más inteligente para nosotros sería mandarle una pila. Si yo tengo que mandarle energía a alguien para que prenda una lámpara, en vez de mandarle o tirar un cable, le mando una pila cargada. Bueno, la ATP es lo mismo. En vez de tener que ir la mitocondria completa para allá, o tener que transportar todo este proceso de generación de energía hacia donde está el lugar donde se necesita, generamos un compartimiento específico donde se genera la energía y la almacenamos en una molécula chiquitita como la ATP y mandamos esa molécula cargada. Y esa molécula de ATP es utilizada por el proceso que va a gastar energía. ¿Ya? Es una manera de poder transportar de manera súper eficiente, mucho más fácil, esta energía. Como ya les decía, el catabolismo son el proceso de degradación de sustancias hacia sus constituyentes, el rompimiento de grandes moléculas y con eso liberar energía guardada en los enlaces. Y el anabolismo es todo lo contrario. Teníamos distintos fenómenos que describimos de forma relativamente superficial. La glucólisis, después como este producto de la glucólisis, que es el piruvato, se transforma a acetilcoenzima A. Con esto entra la mitocondria, experimenta el ciclo de Krebs, donde no genera mucha energía, pero sí genera equivalentes reductores, y con eso ya tengo la mano para echar a andar la fosforilación oxidativa, y aquí es donde se genera la mayor cantidad de energía. ¿La glucólisis por sí sola genera energía? Sí, y puede hacerlo. Y la gracia de esto es que puede hacerlo sin necesidad de consumir oxígeno. La fosforilación oxidativa es la razón por la cual nosotros tenemos que respirar oxígeno, porque nuestra mayor cantidad de energía se produce en un proceso donde necesitamos oxígeno, ¿ya? Cuando nosotros corremos rápidamente y no tenemos la capacidad de darle todo el suministro de oxígeno que nuestras células musculares necesitan, esas células empiezan a sobrevivir de acuerdo a la glicólisis nomás. Y por eso se genera el cansancio, el dolor, la acumulación del ácido láctico. Hay muchos estudios, por ejemplo, que relacionan el desarrollo de tejidos neoplásicos o de cáncer a una transformación que ocurre en esas células que les permite vivir solamente de glicólisis. Por eso hay gente que dice que el azúcar en el fondo es tan peligrosa, aun cuando es tan directo. ¿Ya? Pausa, hemos hablado mucha, pero mucha materia. El defecto de esta prueba es que tiene un montón de materia. ¿Ya? Traten de tomarlo con calma, todavía nos queda tiempo. Todo esto voy a dar orden secuencial de acuerdo a las clases que hemos visto. Ya vamos como en la mitad de las clases, hemos pasado la mitad. Otro proceso que es súper importante, y aquí ya nos empezamos a meter en ecología, que corresponde a lo que ocurre en los productores. Los productores son seres maravillosos porque nos permiten hacer una función o vivir de una función que nosotros por sí solos no podemos generar, que es obtener energía a partir de la absorción de la luz. ¿Ya? Los seres capaces de hacer fotosíntesis son los que pueden obtener o generar energía química a partir de la energía lumínica que el sol nos provee. Para eso hay dos fases, una fase que depende directamente de la luz, que es la fase fotodependiente, en la cual se generan los sustratos energéticos para echar a andar la fotosíntesis. Ojo con eso, ¿ya? Si se fijan, lo que se genera aquí en esta reacción es oxígeno, el NADPH y el ATP. Aquí no tenemos todavía lo que va a ser el producto de la fotosíntesis. El producto de la fotosíntesis va a ser una molécula como la glucosa, por ejemplo, que es una molécula que tiene guardada dentro de ella energía química. Energía química que originalmente provenía del sol. Esa es la maravilla de esta cuestión, ¿ya? Por eso muchas civilizaciones han tenido siempre al sol como su principal dios ancestral, porque ellos entendían que esto ocurría, que la energía viene de ahí. ¿Ya? Esta es la fase fotodependiente, la primera fase donde en el fondo se carga la pila para lo que viene. Y lo que viene es el ciclo de Calvin, o la fase fotoindependiente. Aquí ya la luz no cumple ningún rol porque lo cumplió en la fase anterior. Entonces, se agarran los sustratos energéticos que se produjeron en la fase anterior. Aquí es donde las plantas ocupan el CO2 del ambiente.
cosa que nosotros deberíamos considerar harto en nuestro contexto de cambio climático y de nuestras emisiones brutales de CO2, que básicamente las plantas, ahí está la respuesta para la cuestión, para el problema. Las plantas son organismos que consumen ese CO2. Ya, el tema es que estamos deforestando todo. Entonces, el CO2 se ocupa lo que se produjo de sustrato energético en la primera fase, y ahora recién esta molécula de carbono, este átomo de carbono que está en el CO2, empieza a ser parte de moléculas de alta energía como los carbohidratos, como esa glucosa que está ahí, que es la que nosotros podemos recién, como consumidores, valga la redundancia, consumir y alimentarnos de ella y ingresar esto al ciclo o a esta cadena trófica. ¿Ya? Y aquí empezamos a hablar de ecología. Si se dan cuenta, este paso que yo pretendía que ustedes hicieran entre esto que es de metabolismo, que yo les dije que era una lata que a lo mejor no era tan PSU, aunque yo creo que sí. Pero, y que alguien que me reclamaban de repente me decían, profe, está dando la lata, usted es bioquímico, se cree que esta cuestión le importa a todo el mundo. Yo creo que siento, yo creo que lo que aparece en ejercicio, he visto ejercicios de los modelos de EMRE donde son bastante profundos, por eso me da esa lata. Pero además, quiero que hagan la relación en su mente entre esa materia y ecología. Ya. Lo primero que hablábamos cuando definíamos ecología era ir de lo particular a lo general. ¿Ya? Lo más particular son las poblaciones, son aquellos grupos de organismos de la misma especie que viven en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Ya la diferencia entre especie y población, como lo mencionamos en todas las clases, es el tema de tiempo. No es lo mismo decir los pingüinos, porque podríamos hablar de un pingüino que está vivo ahora o un pingüino que estuvo vivo hace 500 años, que decir esta población de pingüinos. Esta población de pingüinos están viviendo en este momento todos juntos, todos en el mismo lugar, forman parte de una población. Como me dice ahí, Vale, población son la misma especie que comparten tiempo y espacio. ¿Ya? Además, las poblaciones no viven solas. Normalmente uno no encuentra un ecosistema donde tengamos una pura especie o una pura población viviendo. Viven en comunidad con otras especies. Y eso es esta definición, donde existe una interacción en un área física limitada o definida, donde se logran traspasar materia y energía. Y hay distintas relaciones que se van a dar entre estas distintas poblaciones. ¿Ya? El tamaño poblacional puede ir cambiando y depende de varios factores. El tema es que casi siempre las poblaciones tienen una capacidad máxima que se llama capacidad de carga o límite de carga, aun cuando esta es el típico diagrama de un crecimiento logístico, donde tengo una fase que, bueno, primero está creciendo muy lento, después empieza un crecimiento exponencial y después se empieza a achatar, ¿ya? Porque está alcanzando su capacidad de carga. ¿Ya? Existen distintos factores que determinan el tamaño de una población. Existen factores denso-independientes y factores denso-dependientes. ¿Qué quiero decir con esto? Los factores denso-dependientes son aquellos que mientras mayor cantidad de individuos yo tenga originalmente en esta población, con mayor propagación va a generar sus efectos este factor. Por ejemplo, hambruna. Imagínense que, o falta de nutrientes. Si yo tengo una placa con bacterias, para no ponernos tan trágicos, ¿ya? Y esa placa de bacterias, yo empiezo a limitar su contenido de nutrientes, van a empezar a morir. Y su densidad poblacional o su tamaño poblacional va a verse afectado por la escasez de nutrientes. Mientras más densidad poblacional haya originalmente, más va a afectar este factor, que va a ser en este caso la falta de nutrientes, ¿cierto? Ahora, hay factores que son densos independientes. Por ejemplo, que yo le prendiera fuego a la placa, que le echo un poquito de alcohol a la placa y le prendo fuego. Independiente si hay muchas o pocas bacterias en esa placa, se van a morir todas igual, ¿ya? La tasa en la cual este factor, que en este caso va a ser el fuego, va a eliminar a las bacterias, va a ser independiente de la cantidad que haya originalmente, ¿ya? Todos los fenómenos climáticos, todos los incendios, los desastres naturales son denso independientes, porque da lo mismo si es que hay muchos o pocos, este factor, un incendio, va a matar por igual a esta población, ¿ya? La competencia, por ejemplo, es un factor denso dependiente, cuando hay pocos recursos. Las enfermedades que son de transmisión también, ¿ya?
La lluvia cuenta, me pregunta Felipe, como factor en el caso que estemos considerando a un exceso de lluvia que elimine sustancias. Normalmente la lluvia la vemos como algo que no limita el crecimiento, que normalmente genera mayor crecimiento. Tenemos flujos de energía entre las distintas dentro de una comunidad y tenemos distintas poblaciones que cumplen distintos roles dentro de esta comunidad. Ya veíamos con lo de la fotosíntesis que existen organismos que tienen una capacidad que es exclusiva de ellos, que es de generar energía a partir de la luz del sol y de compuestos orgánicos que andan dando vueltas de materia inanimada. No necesitan a otros organismos para poder generar su energía y eso se llaman autótrofos. Mientras que otros organismos como nosotros, que no tenemos esa capacidad, sí necesitamos a otros organismos. Y en ese caso estábamos hablando de heterótrofos. ¿Ya? Dentro de eso están los que consumen, nos alimentamos de vegetales como los herbívoros, los que se alimentan de carne, que son los carnívoros, y los que consumimos ambas, que somos los omnívoros. Ya dentro de esto teníamos todas aquellas relaciones que se daban entre distintas poblaciones de una comunidad, depredación, mutualismo, amensalismo, recuerden esa clase y recuerden esas definiciones. Yo no las puse hoy, pero son todas definiciones muy específicas entre las relaciones que se dan entre distintas comunidades. El nicho ecológico, recuerden que era la función que cumple cada especie en su ecosistema. ¿Ya? Y se da que cuando dos especies o dos poblaciones intentan cumplir la misma función, van a empezar a competir y una de ellas va a prevalecer. Y a menos que la otra se adapte y cambie su nicho, va a desaparecer. ¿Ya? ¿Por qué apareció esto de meiosis? Esto apareció de meiosis. ¿Por qué? No porque se me cambió, porque aquí viene lo último que vamos a ver. Nosotros conectamos meiosis, la generación de gametos, con nuestra función reproductiva, que fue algo que también vimos en algún momento cómo se generaba el control de la función reproductiva tanto en hombres como mujeres en un contexto de la generación de gametos como también en un contexto hormonal y también la relación entre ellos. En este caso tenemos las fases del ciclo menstrual que están gobernadas por las hormonas del sistema endocrino que controlan la función del sistema reproductor femenino. Teníamos distintas hormonas que en el caso de la mujer, muchas de ellas, el estrógeno, folículo estimulante y hormona luteinizante, alcanzan un pic en el día 14, que es el momento de la ovulación. Después de este pic, decrecen, disminuyen su concentración en la sangre, con excepción de la progesterona, que es la responsable de esto que es aquí, que es el engrosamiento del endometrio, en el cual se está preparando este tejido para albergar un posible cigoto fecundado. No, el cigoto es fecundado, pero en caso que haya ocurrido la fecundación, aquí va a guardarse este óvulo fecundado en sus primeras etapas de crecimiento, y esto ocurre todos los meses. ¿Ya? En caso que esto no ocurra, cuando se llega al día 28 disminuyen los niveles de progesterona y esto se libera, y eso es la menstruación o este sangrado menstrual o en el fondo lo que se conoce como regla. ¿Ya? Pero en general las hormonas eran estos mensajeros químicos. Aun cuando nosotros vimos, en este caso, vimos primero el sistema reproductor y vimos las hormonas del sistema reproductor masculino y femenino, después entramos y conectamos directamente con lo que son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que pueden ser de distintos orígenes moleculares, ya sea lipídico o peptídico, es decir, relacionado con las grasas, hidrofóbico, o peptídico, que lo vamos a relacionar un poquito más con lo hidrofílico. Pueden funcionar a distancia, ellas viajan a través de la sangre y van a ser dirigidas a través de todo el cuerpo hacia distintos tejidos que tengan la capacidad de reconocer a esta hormona y de generar los efectos. ¿Ya? Como ya les decía, dependiendo de la naturaleza química, vamos a tener distintos compartimientos. Las hormonas peptídicas, como ya les decían, eran hidrofílicas. ¿Ya? Se llevan bien con el agua, eso significa que por la sangre se transportan súper bien, ningún problema, pero cuando llegan a la membrana plasmática de la célula blanco no la van a poder atravesar, porque la membrana plasmática, recuerden que eran las colitas de los fosfolípidos que eran hidrofóbicas. Algo que es hidrofílico no va a tener afinidad con esas colas hidrofóbicas y no va a poder meterse dentro de la célula. Entonces, una hormona que es peptídica, que es más hidrofílica, va a tener sí o sí
un receptor de membrana. Va a haber otra proteína que la está esperando para reconocerla y echar a andar la respuesta que necesita, pero esa proteína que está reconociendo ese receptor tiene que estar en la membrana porque la hormona no tiene la capacidad de entrar. Por otro lado, las hormonas esteroidales o lipídicas, y aquí no aparece una molécula derivada de la molécula del colesterol, ellas sí pueden atravesar. Ellas se llevan bien con los lípidos, se llevan bien con las hidrofóbicas de los fosfolípidos, así que van a entrar sin ningún problema. ¿Ya? También las hormonas funcionan en base a distintos métodos de autocontrol. Nosotros tenemos ejes endocrinos, normalmente una glándula que libera una hormona para controlar a otra glándula, que libera una hormona para controlar a otra glándula, y ahí recién se empiezan a sentir los efectos. El tema es que esos efectos, o esta última hormona que se generan en los ejes, también va a cumplir un rol de señalización para avisar al principio, en la primera glándula, que o calmemos la cosa o apuremos la cosa. ¿Ya? Tenemos retroalimentación negativa, que es cuando la última hormona de un eje avisa que limiten un poco la producción de las hormonas que son parte del eje. Y la retroalimentación positiva es todo lo contrario. La retroalimentación positiva conlleva a una amplificación del estímulo y ocurre en fenómenos súper puntuales como en la lactancia y en el parto, que son fenómenos súper... Perdón, no en la lactancia, en la ovulación y en el parto, perdón, que eran fenómenos que necesitan una liberación ultra exagerada y muy rápida. ¿Ya? Describimos un montón de glándulas, las principales, el hipotálamo. El hipotálamo da inicio a varios ejes, que parte con el eje hipotálamo-hipófisis y después para otro lado. Bueno, esos ejes parten por el hipotálamo, que es un centro de control maestro de nuestro cuerpo, donde se vigilan que estén todas las funciones basales funcionando correctamente, y además se liberan ciertas hormonas. Las hormonas del hipotálamo, que aquí está la lista, tienen la R en su sigla, ¿ya? TRH, GNRH, porque son hormonas liberadoras de otra cosa. Son parte de un eje y son el primer integrante de los ejes. Por eso está esa R y por eso está esto que significa liberadora de. Por otro lado tenemos la glándula hipófisis, que normalmente es si que está asociada al hipotálamo va a ser el segundo integrante del eje, que también tiene dos lóbulos o dos zonas, que son la adenohipófisis, que libera toda esta cantidad de hormonas, y también la neurohipófisis, que ya libera solamente dos hormonas. Una buena estrategia para acordarse es acordarse de estas dos. Ya la oxitocina y la antidiurética están en la neurohipófisis y el resto es de la adenohipófisis. Una de las glándulas que es controlada por este eje hipotálamo-hipófisis es la tiroides. ¿Ya? Las hormonas de la tiroides se liberan después de que el hipotálamo avisó a la hipófisis para que la hipófisis la avisara a la tiroides. Y se liberan la T3, que es la triiodotironina, y la tiroxina, que es la T4, y también una tercera hormona que se llama calcitonina. También tenemos las glándulas suprarrenales, que están sobre el riñón, que tienen como función liberar ciertas hormonas que tienen que ver con el estrés o con situaciones de respuesta ante estímulos estresantes. También tienen o son parte de este eje hipotálamo-hipófisis, en este caso suprarrenal, ¿ya? O adrenal. El páncreas no es parte de un eje hipotálamo-hipófisis. El páncreas en realidad se maneja solito y tiene como función velar por nuestros sustratos energéticos, principalmente la glucosa. Genera en sus células alfa y betas principalmente glucagón e insulina. El glucagón es una hormona que aumenta los niveles de la glucosa que andan dando vueltas en la sangre, mientras que la insulina es la que disminuye los niveles de glucosa que andan dando vueltas en la sangre. Entonces, una disfunción en estas células pancreáticas descontrola completamente los niveles de glucosa en la sangre y genera dos tipos de diabetes. ¿Ya? No, perdón. Un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1. Si es que falla el páncreas, es diabetes tipo 1. Si es que fallan los tejidos que reciben a la insulina, estamos hablando de diabetes tipo 2, cosa que también hablamos en nuestras clases de sistema endocrino. ¿Ya? También habíamos mencionado en las clases de sistema reproductor las gónadas. Las gónadas son también parte del eje hipotálamo-hipófisis y la gónada, ya sea testículo o
ovario, ovario, ¿ya? Que van a liberar las hormonas que les corresponde a cada una de ellas, principalmente hormonas esteroidales responsables de los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? También, vamos concluyendo, lo último que vimos, herencia mendeliana. Este señor, Gregorio Mendel, fue el que logró fabricar las leyes de la herencia que obedecían a los patrones que él encontró de herencia de rasgos en sus arvejitas. Un tipo genial, un genio de la biología, porque logró establecer estos patrones sin ni siquiera saber que existía el ADN, ¿ya? Y él diseñó distintos patrones que nos permiten a nosotros predecir ciertas características. Tenemos rasgos recesivos y rasgos dominantes, y en base a ello nosotros tenemos distintas combinaciones. Una vez que ocurra esta meiosis y formación de gametos, la posibilidad de heredar uno u otro de los alelos, en este caso, y con ello generar distintas combinaciones. Cuando nosotros nos preocupamos de un puro rasgo, estamos hablando de monohibridismo, y nosotros lo resolvíamos de acuerdo a los cuadros de Punnett. Aquí tenemos un cuadro de Punnett para un caso de monohibridismo. Cuando nos preocupamos a la vez de dos rasgos distintos, ¿ya? Teníamos que armar un cuadro que era más complicado, pero que también es un cuadro de Punnett. Este caso en la PSU normalmente no nos debería entrar porque es más largo, ¿ya? Vamos a mencionar así de simple. El tema es que el señor Mendel, siendo muy brillante, obviamente generó unas leyes que tenían ciertas restricciones. Recordemos que Mendel no conocía ni siquiera el ADN ni los cromosomas. Ocurre que la herencia tiene ciertas excepciones y que no obedecen a las leyes de Mendel, lo que se llaman herencia no mendeliana, cuando ocurren ciertos fenómenos. Por ejemplo, que estén los genes ligados, que en el fondo, por ejemplo, si los alelos están en un mismo cromosoma, no van a respetar la tercera ley de Mendel, porque en el fondo se van a heredar juntos para todos lados. Si es que un gameto hereda un cromosoma u otro, va a estar heredando los dos rasgos juntos, ¿ya? La herencia intermedia, hay casos donde se genera a partir de dos rasgos un punto medio entre esos dos, ¿ya? El ejemplo típico del conejo negro y el conejo blanco, que originan a un conejo gris, ¿ya? Eso es el punto medio, es un tipo de herencia intermedia, es un tipo de herencia no mendeliana y se da en algunos casos, ¿ya? Codominancia, que no es lo mismo que herencia intermedia, otro tipo de herencia no mendeliana, que ocurre cuando dos rasgos se expresan se expresan de igual manera. Recuerden, ahora que nosotros sabemos el dogma de la biología molecular, cosa que Mendel no conocía, un gen genera una proteína, ¿ya? Si yo tengo un gen dominante y un gen recesivo, yo sé que el dominante es el que expresa o termina expresando la proteína que en el fondo era parte del dominante. Pero cuando hay codominancia, las dos proteínas, tanto del dominante o el recesivo, o ya no hay ni siquiera dominante recesivo, las dos proteínas de ambos alelos se van a terminar expresando. Eso es lo que no conocía Mendel, ¿ya? Y Mendel fue bastante inteligente porque no conocía nada de eso, y aún así sus leyes sí aplican. Y lo otro, la herencia ligada al sexo, tienen un patrón distinto a aquellas características que están en los cromosomas X e Y, ¿ya? Porque no se van a heredar de la misma manera, tanto si es en hombre o en mujeres, en la descendencia. El daltonismo y la hemofilia son ejemplos típicos de enfermedades que están en estos cromosomas. Entonces vamos a tener que darnos la vuelta y van a generarse aquí preguntas de aplicación, donde nos van a hacer pensar un poquito, oye, ¿y si el hijo de hombre se va a heredar esta enfermedad si está en tal cromosoma? Y así vamos a tener que pensar un poquito. Ya, resumen, velocidad 3.0, estamos hablando 8000 palabras por minuto. Eso. Los dejo con nuestro resumen de módulo común. Voy a estar atentos a los comentarios durante lo que queda de tiempo de aquí a la PSU. Los saludo. Como siempre, le agradezco a todas las personas que siguieron estas clases, que se dieron el tiempo. Espero que les vaya muy bien. Por favor, tomen la prueba con calma. Les digo esto a las personas que ya no nos vamos a ver porque nos siguen en el electivo. La próxima clase que queda de resumen electivo. Va a haber, sí. ¿Ya? Tómenla con calma, la PSU no ha terminado con la vida de nadie hasta ahora. Así que estudien, pónganle empeño, pero por favor no se desesperen. Nos queda un poquito de tiempo, pero traten de calmarse en ese tiempo. Calmarse, hacer resúmenes, estudiar al ritmo que puedan
y llevarlo con mucha calma. Que estén muy, pero muy bien. Nos estaremos viendo pronto. Chau, chau.